En tercer lugar, ¿cómo es posible que la rentabilidad o el volumen de empleo dentro del sector primario español se haya mantenido más o menos estable durante los últimos años si, según se nos está diciendo, las importaciones desleales de países extranjeros están destruyendo el campo español? Se están quedando con todo el mercado español y no somos capaces de competir contra ellas. Pues porque esta narrativa es engañosa. El sector primario español, ganadería, agricultura, pesca, es tremendamente competitivo, tanto dentro como sobre todo fuera del país. Como podemos ver en esta tabla, las exportaciones agroalimentarias de España ascendieron en 2022 a casi 60.000 millones de euros, mientras que las importaciones llegaron a 50.000 millones de euros. Por tanto, exportamos más de lo que importamos en el sector primario español. Tenemos un superávit comercial, año 2022, de 10.000 millones de euros. Y aunque no tenemos todavía los datos de diciembre de 2023, todo apunta, a tenor de lo ocurrido entre enero y noviembre de 2023, todo apunta a que esas exportaciones y ese superávit comercial en el sector primario fue mayor en 2023 que en 2022. Y a su vez las exportaciones de 2022 fueron superiores a las de 2021, 2020, 2019 o 2018. Por tanto, no hay un grave problema de competitividad ni en el sector primario español en su conjunto, ni tampoco en cada una de las ramas que lo componen. Si nos centramos específicamente en las exportaciones agrarias, excluyendo por tanto la ganadería o la pesca, veremos que en el año 2022 las exportaciones agrarias ascendieron a 23.100 millones de euros, 4.300 millones de euros más de lo que importamos. También, por tanto, en agricultura tuvimos en el año 2022 un saldo comercial positivo, exportamos más de lo que importamos. Y en el año 2023 de nuevo nos faltan los datos de diciembre, pero todo apunta a que las exportaciones serán superiores y el saldo de la balanza comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones, probablemente se mantenga al mismo nivel que en el año 2022. Eso no significa, cuidado, que España tenga un superávit comercial en agricultura con respecto a cada uno de los países con los que comerciamos. Hay países a los que exportamos más de lo que importamos y hay otros países a los que importamos más de lo que exportamos. Un ejemplo relevante en este último caso puede ser Marruecos. La balanza comercial agraria con Marruecos sí fue negativa en el año 2022. En concreto, le compramos a Marruecos 850 millones de euros más en productos agrarios de lo que le exportamos. Pero esto no tiene por qué ser dramático si el conjunto del sector agrario español sigue exportando al conjunto del planeta mucho más de lo que importa. De hecho, en el año 2023, y a pesar de que nos faltan los datos de diciembre, todo apunta a que el déficit comercial agrario con Marruecos se habrá reducido. Y en todo caso, démonos cuenta de que las importaciones agrarias de Marruecos ascendieron en 2022 a unos 1.000 millones de euros. En 2023 probablemente se encuentren algo por debajo, 920, 930 millones de euros, y el conjunto de las importaciones agrarias de todos los países del mundo es de 18.800 millones. Es decir, que estamos hablando de que Marruecos representa el 5% de nuestras importaciones agrarias. Importaciones, repito una vez más, para las que el sector agrícola español tiene un saldo comercial superavitario frente al conjunto del planeta. Por tanto, el sector agrario español sí es competitivo. Su competitividad no está siendo mermada por la competencia internacional. Ahora bien, y en cuarto y último lugar, lo que podríamos plantearnos es cuál es el fundamento, cuál es la base de esa sólida competitividad del campo español. El campo español es muy competitivo frente a otros productores internacionales porque somos muy productivos o porque los salarios, en cambio, son bastante bajos. Y la respuesta, en términos promedio, en términos generales, es que somos capaces de mantener nuestra competitividad frente a competidores extranjeros porque los salarios son bastante bajos. Como podemos ver en este gráfico, los salarios en el sector primario español, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, fueron los terceros más bajos de toda la economía española. Pero ni siquiera este gráfico nos presenta una imagen fiel de la realidad,
porque en este gráfico se están mezclando, se están promediando los salarios a jornada completa con los salarios a jornada parcial. De manera que si, por ejemplo, en la hostelería hay más trabajo a tiempo parcial que en el agro, el salario promedio del sector saldrá más bajo, pero no necesariamente el salario por hora. Y de hecho, el salario promedio por jornada completa en la hostelería es más elevado que en el campo. Dicho de otra manera, el salario promedio por jornada completa en el sector primario español es el segundo más bajo de toda la economía española, solo por delante del servicio doméstico. En definitiva, la radiografía que nos dibujan los datos económicos anteriores es la de un sector primario español que es capaz de mantener sus niveles de actividad, porque el empleo en el sector primario no se desmorona, las exportaciones no se hunden, sino que crecen, tenemos un saldo comercial superavitario que no se contrae, sino que se mantiene o incluso crece. Por tanto, un sector primario español que es capaz de mantener e incluso de incrementar sus niveles de actividad, pero a costa de unos salarios muy bajos. El argumento competitivo de nuestro sector primario no es la alta productividad, porque si lo fuera podrían pagar salarios mucho más altos y seguir siendo competitivos. El argumento competitivo de nuestro sector primario son los bajos salarios. Unos salarios que se mantienen bajos no para proporcionar unas rentabilidades extraordinarias a las empresas del sector primario, sino incluso unas rentabilidades bastante bajas y modestas, al menos, repetimos, en términos promedio. Por tanto, en términos generales, en el sector agrario español no gana demasiado, ni el trabajador ni el capitalista. Habrá trabajadores y habrá capitalistas a los que les vaya muy bien dentro del sector agrario, pero en términos generales, en términos promedio, a ambos les va bastante mal. Y si a esto le sumamos que durante los últimos años la población española, también por tanto la del campo, ha experimentado una pérdida generalizada de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación, pues si los niveles de partida ya no eran muy bollantes y además se ha vivido una pérdida adicional de poder adquisitivo, pues se ha generado un polvorín en el que probablemente han prendido las protestas que ahora estamos viviendo, tanto en España como en el conjunto de Europa, porque no perdamos de vista que la política agraria es común a toda la Unión Europea y, por tanto, probablemente los problemas del campo español sean problemas muy similares a los que experimenta el agro de otros países europeos. Ahora bien, esta mala situación económica de partida justifica todas las quejas, todas las reivindicaciones, todas las peticiones de los agricultores en sus protestas por todos los países europeos. Pues esta es la cuestión que analizaremos en el próximo vídeo.